Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios. Por estos medios, por mi perfil de Facebook de Giovanni Vince y por mi canal de YouTube en el Con de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Bueno, primeramente dándole gloria a Dios por este nuevo año de vida que me regala y que sea el Señor mi Dios usándome todo este 2024, bueno, y hasta que Él me lleve o hasta que Cristo venga, que Él me utilice para gloria y alabanza de tu santo nombre, para la predicación de su evangelio, para lo cual fui llamado. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Disculpen, ya saben cómo soy. Bueno, vamos a estar, gloria a Dios, vamos a comenzar el capítulo 15. Vamos a hacer un breve resumen del capítulo 14, que vimos más persecución hacia la iglesia hacia la verdadera iglesia de Cristo. A lo largo de todo el libro de Hechos y en el mismo capítulo 14, habíamos visto cómo la iglesia de Cristo siempre ha sido perseguida por el mundo. La iglesia de Cristo, como yo lo he dicho en otros videos, es una iglesia sufriente porque sirve a un Señor que fue un Señor sufriente cuando estuvo aquí en la tierra, pero la iglesia del Señor también es una iglesia vencedora porque sirve al Señor Jesús que venció. Por eso dice la Escritura que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque la iglesia está fundamentada, por así decirlo, en el Señor vencedor, en nuestro Señor Jesucristo que venció todas las cosas para darnos vida y vida. Para darnos vida y vida en abundancia. Pero vemos claro, muy claro, que la iglesia de Cristo no está llamada a ser una iglesia, digámoslo así, bendecida, prosperada y en victoria. O sea, no está llamada a eso, no. Lo que quiero decir, para ver para que no me malentiendan, es que si nosotros somos cristianos, que la gente nos quiere, que la gente nos ama, que a todos le caemos bien, posiblemente nuestro cristianismo tenga algún tipo de problema. Porque la iglesia verdadera siempre va a estar en conflicto con el mundo, así como la luz siempre entra en conflicto con las tinieblas. Así como la verdad no puede soportar la mentira, así mismo nosotros vamos a estar, mientras estemos en este mundo terrenal, en este mundo que está bajo control del maligno, no vamos a tener una vida color de rosa, no vamos a tener una vida siempre en bendición, no vamos a tener una vida siempre gozosa, porque vamos a tener persecución. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, esta secta llamada los Padres de Sufrir o la Iglesia Universal, Padres de Sufrir, que tal, que cual, Cristo no dijo que íbamos a parar de sufrir. Cristo dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. ¿Sí me entienden? Pablo dijo ayer, después de ser apedreado, o Pablo no, mejor dicho, ayer que estábamos viendo el final del capítulo 14, vimos como Pablo, después de ser apedreado en Listra,
que dijo él, es necesario a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios. Entonces eso es la iglesia, hermano. La iglesia Cristo la ha edificado, Cristo la ha fortalecido, Cristo la ha avivado a través de periodos difíciles, a través de mucho sufrimiento, a través de mucha persecución, a través de muchos malos tiempos. La iglesia de Cristo no la ha tenido fácil, ni la de ahora ni la de antes. Los apóstoles no lo tuvieron fácil. Nosotros en el tiempo que estamos, tiempo sumamente difícil, de mucha oscuridad, de mucha confusión, de mucha ambigüedad, no lo tenemos fácil. Porque el enemigo también está obrando por medio de sus hijos, por medio de las tradiciones, por medio de la moda, por medio de la televisión, por medio de muchas cosas, hermano. Así que a lo que quiero llegar es que eso de que la iglesia, por ser de Cristo, va a vivir en un lecho de rosa y nada le va a pasar, eso es mentira del diablo. Lo vemos en la antigüedad, lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en el tiempo apostólico y también lo vemos en este tiempo. Porque aunque aquí en Venezuela, para la gloria de Dios, se predica el Evangelio libremente, en Corea del Norte, por ejemplo, no. Y como ustedes saben, hay muchos países que la persecución es muy ferviente hacia los cristianos. Pero ¿por qué hacia los cristianos evangélicos y no hacia los católicos? Porque miren, hermano, ¿qué pasa, como por ejemplo, con la iglesia católica? ¿Por qué la iglesia católica no es perseguida como la iglesia cristiana evangélica? Bueno, por la sencilla razón que la iglesia católica se acopla al mundo, se acopla a la moda del mundo. Y esto lo podemos ver en una prueba de esto, es por ejemplo que la iglesia católica va a aprobar los matrimonios del arcoíris, ¿verdad? Ustedes me entienden. De la comunidad arcoíris ya los aprobó. Matrimonio no, perdón, la bendición. La iglesia católica ahora va a bendecir a la comunidad arcoíris. No va a casar, pero sí le va a dar la bendición a esa comunidad. Entonces, por eso es que la iglesia católica no padece persecución, porque la iglesia católica se acopla al mundo. Los cristianos verdaderos con Pablo padecen persecución porque ellos no se acoplan al mundo, porque ellos no negocian su fe, porque ellos no quieren caerle bien a los hombres, porque ellos no quieren que el hombre lo mire, que el hombre le dé el visto bueno y le salte. Ellos hacen, los verdaderos cristianos hacemos todo para la gloria de Dios. Entonces por eso siempre en todas las edades, siempre la iglesia cristiana, la verdadera, ha padecido persecución en una parte más que en otras, pero siempre hay persecución. Ustedes no ven una noticia, no, están persiguiendo a la iglesia católica, porque ¿cómo la van a perseguir si la iglesia católica en vez de adaptar el mundo a la palabra de Dios, la iglesia católica se adapta al mundo? Por eso que los católicos no lo persiguen, como Pablo. ¿Por qué a Pablo lo perseguían? ¿Por qué los judíos estaban en contra de Pablo? Porque Pablo no se amoldaban a lo que ellos pensaban, sino que Pablo predicaba el evangelio de Cristo, predicaba lo que el Señor Jesús le había dado a predicar.
Entonces es muy importante esto. La iglesia de Cristo es una iglesia perseguida, es una iglesia sufriente, pero también es una iglesia victoriosa y triunfante. Y Pablo lo dice al final del versículo del capítulo 14: es necesario a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios. Así que nosotros podemos ver que esto de ser perseguidos por la fe, podemos decir que es algo que caracteriza a los verdaderos hijos de Dios, no a los falsos, no a los que se dicen ser hijos de Dios pero no lo son, no a los que están compenetrados con el mundo. Para eso no hay persecución, para eso hay aplausos, para eso todo el mundo los quiere, pero a los que rechazan al mundo por seguir a Cristo, a esos son los que persiguen. Entonces hay que estar muy atento con eso, hermano, porque parece la gente tiene un concepto muy malo de cristianismo. La gente cree que uno llega a Cristo y ya todo es color de rosa y todo le va a salir bien y nada le va a ir mal, pero eso no es lo que enseña la Escritura, hermano. El que quiera padecer, el que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. Y eso lo vivió mi Señor Jesús en carne propia, porque a él los fariseos no le daban vida. Siempre estaban atrás de él para ver en qué se equivocaba, para ver qué palabras maldichas decía, para ver si lo podían matar. Entonces, mi Señor Jesús fue el vivo ejemplo de ellos. Así que bueno, quería dejar esto claro, que la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la iglesia que está fundamentada en Cristo, cuyo Señor y Salvador es Cristo, es una iglesia afligida, sufriente, pero es una iglesia victoriosa y triunfante, porque el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, es victorioso y triunfante. Él dice, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces bueno, vamos a, con este breve resumen, ¿verdad? Más que resumir, bueno, hablar un poco de la iglesia y de cómo es la verdadera iglesia. Vamos a entrar en el capítulo 15. Vamos a leer Hechos 15 del 1 al 11. Sí, Hechos 15 del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Bueno, vamos a leer primero, vamos a interpretar primero estos 4 versículos, ¿verdad? 5 versículos, y luego leemos e interpretamos el resto. ¿Amén? Vamos por partes. Ok.
Fíjense bien, versículo 1. Estamos en Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense bien, aquí viene la malicia del enemigo, las artimañas sutiles del diablo. Eso, o sea, fíjense bien, algunos judíos, ¿verdad?, hebreos provenientes de Judea, estaban enseñando a los que habían creído en Cristo, ¿verdad?, de Jerusalén, que estaban en Jerusalén, que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Bueno, con esto hay varios problemas. Estos son lo que nosotros conocemos como judaizantes. Los judaizantes que tratan de que nosotros, los hijos de Dios, volvamos atrás, volvamos a poner nuestra confianza en la ley de Moisés, ley que sí, en la ley que Dios le dio a Moisés, ley que ellos mismos no cumplen. Entonces ellos dicen a los cristianos, sí, creen en Cristo, pero para que podáis ser salvos tenéis que circuncidarse. Y si no circuncidamos, dice la Escritura que estamos obligados a cumplir todos los decretos de la ley. Y dice la palabra que maldito es todo aquel que no cumple lo que está escrito en el libro de la ley. Así que para alguien que cree en Cristo, circuncidarse es como dar un paso atrás. Para alguien que haya recibido la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, circuncidarse es como hacer nulo el sacrificio de Cristo para él. Porque es como que yo dijera, no, yo me voy a circuncidar y yo me circuncido. ¿Qué le estoy diciendo yo a Cristo? No, tu sacrificio no fue suficiente. A mí no me importa tu sacrificio porque yo me voy a salvar por medio de la ley. Cuando uno se circuncida, por eso es que uno hay que ser muy cuidadoso con estos judaizantes, porque ellos no solamente están en la época apostólica. Ahorita hay muchos judaizantes que te llegan hablando bonito, ¿qué tal? Después te comienzan a decir que no podéis llamar a Jesús, sino que tenés que llamarlo Yeshua, y después te comienza a decir, poco a poco te comienza a meter la raíz de hebrea. Y cuando ven a ver, te dice que tenés que cumplir con toda la ley, si no, no soy salvo. Entonces, eso es peligroso, hermano. Porque yo decir, no, yo tengo que, para salvarme, tengo que circuncidarme. Entonces yo desecho la gracia de Dios, que es por medio de Jesús, por irme otra vez a la ley y a los ritos de la ley que no pueden salvar a nadie. Entonces cuidado con eso, hermano, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. El enemigo no viene a ti con 2 cachos, un tridente, una cola y prendido en llamas. No. El enemigo viene sutil, el enemigo es astuto. Aunque ustedes no lo crean, el volverse a la ley significa volver a estar bajo maldición. Significa desechar la gracia de Dios y querer ganarme la salvación por mis méritos, cosa que ni yo, cosa que ningún judío, ningún venezolano, ningún colombiano, ningún estadounidense, cosa que ninguna persona en el mundo mundial puede hacer. Ganar la salvación por obra es imposible. Satisfacer la justicia de Dios por medio de la ley es imposible. Si fuera posible, entonces Cristo Jesús vino a la tierra y murió por nada.
Sí, por nada, porque si yo pudiera salvarme por cumplirme los 10 mandamientos, o los judíos pudieran salvarse por cumplir los 10 mandamientos, y los 613 preceptos que tienen aparte, si ellos se pudieran salvar así, Cristo vino para nada. Cuando el ángel dijo, le podrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Si los judíos se podían salvar ellos mismos, Cristo no vino a hacer nada. Cristo vino fue a sufrir en balde, por nada. Entonces, aunque pareciera que estos judíos quieren algo bueno, que es que los hermanos cumplan la ley, no, hermano, hay que tener mucho cuidado con la sutileza del diablo, porque el diablo, recuerden cuál es cómo se conoce al diablo, como la serpiente antigua, ¿verdad? Y las serpientes son astutas, son cautelosas. La serpiente va y cuando menos te lo esperas te clava el colmillo. Entonces estos judaizantes que aparentemente tenían buenas intenciones, porque si ustedes dicen, bueno, no, pero él lo que quiere es que se cumpla la ley. Si ustedes lo ven por ese lado, ustedes pueden decir, bueno, pero pero no está mal lo que él dice, porque lo que quiere es que cumplamos la ley de Dios. Pero lo que pasa es que él está diciendo que para que cumplan la ley de Dios y sean salvos. Mi salvación no depende de mi obediencia a los mandamientos de Dios. Escuchen bien. Mi salvación depende de la obra que Cristo hizo a mi favor en la cruz del Calvario. Mi salvación no depende de mi justicia ganada a pulso por cumplir o guardar la ley. Mi salvación depende de la justicia perfecta de Cristo, que fue puesta en nuestra cuenta para salvación. Ahora yo soy justificado y tengo paz para con Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús. La salvación no es por gracia, no es por obra para que nadie se gloríe, perdón. Es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es del hombre, es don de Dios. Amén. Entonces, esa es la cuestión. Hay que tener cuidado con estos judaizantes, porque esto no solamente pasa en la época, o pasó en la época apostólica, esto sigue pasando. Hay judíos, hay judaizantes hoy en día que quieren hacer que los cristianos nos volvamos a la ley de Moisés y practiquemos esos ritos que no pueden salvar ni hacer santo, ni santificar a que los hace. Entonces hay que tener mucho cuidado y reconocer y saber que la ley no puede salvar a nadie. Lo único que puede salvar es la gracia de Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay judíos en estos días hay muchos judíos que todavía judaizan, porque si fueran judíos que hablarán de Jesús, pero hay muchos judíos que ni siquiera creen en Jesús y lo que hacen es judaizar a la persona para que la persona vuelva a la ley de Moisés, para que la persona deposite su fe en ella, y haciendo eso desechamos a Cristo y por ende perdemos la salvación. Bueno, no la perdemos, simplemente nunca la tuvimos si hacemos eso. Si nos volvemos atrás a querer agradar a Dios por las obras de la ley, significa que nunca la tuvimos, que nunca tuvimos verdaderamente en Cristo. Amén. Bueno, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos
a los apóstoles, a los ancianos para tratar esta cuestión. Sí. Resulta que Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con estos judíos que estaban perturbando la fe de la iglesia del Señor, diciendo que era necesario circuncidarse a los gentiles para obtener salvación. Cuando Pablo y Bernabé, ¿verdad?, se dieron cuenta de lo que los judíos estos judíos estaban introduciendo a la iglesia, obviamente ellos se les opusieron fervientemente porque iba en contra del evangelio de gracia que ellos venían predicando. Obviamente, cuando Pablo y Bernabé escuchan lo que los judíos le están diciendo a la iglesia primitiva, lo que los judíos quieren meter encubiertamente, ¿verdad? Pablo y Bernabé se activan y comienza a contradecir, y comienza a discutir, y comienza a contender, como dice la Escritura, ardientemente por la fe a la que fuimos llamados. Y comienza a refutar, me imagino yo, lo que los judíos, lo que estos judaizantes estaban enseñando, porque es algo contrario al evangelio de Cristo. Es algo contrario al evangelio de Cristo. Si ya yo creo en Cristo, yo no tengo por qué circuncidarme, porque el Espíritu Santo ya me ha circuncidado el corazón, no el prepucio, no la carne. El Espíritu Santo me ha circuncidado el corazón. Yo no necesito una circuncisión hecha por manos de hombre, porque ya yo tengo una circuncisión mucho mejor que esa, que es la hecha por manos de Dios. Entonces yo no necesito circuncidarme, yo ni ningún cristiano verdadero, amén. Entonces yo me imagino que Pablo, al oír lo que esta gente estaba enseñando y lo que quería introducir en la iglesia primitiva, obviamente hubo discusión, hubo contienda, hubo intercambio de opiniones entre Bernabé y Pablo y los judíos que estaban proponiendo eso a la iglesia. Fíjense que dice que fue una contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces la discusión siguió. Como la discusión no se había llegado a un acuerdo, se propuso que la discusión, que el conversatorio que está sobre este tema se diera en Jerusalén. Jerusalén era como la sede principal de la iglesia. Era como la iglesia principal que había, la iglesia de Jerusalén. Entonces, como había un desacuerdo, se propuso llegar a un acuerdo unánime en la iglesia de Jerusalén. Eso es lo que se conoce como un concilio. Un concilio es una reunión donde los cristianos, para llegar a cuestiones doctrinales o para llegar a un acuerdo en una cuestión doctrinal, o sea, en una cuestión que tenga que ver con la fe, en una doctrina, ellos hacen estos concilios, o hacemos estos concilios para llegar a un acuerdo unánime sobre dicha doctrina o cualquier problema que se esté gestando en la iglesia de ámbito moral o doctrinal. Para eso se hacen los concilios, para llegar a un acuerdo y que todos tengamos la misma opinión. Amén. Entonces, este es el primer concilio, el concilio que se dio en Jerusalén, que precisamente iba a tratar, se iba a discutir este tema
si los gentiles tenían que circuncidarse para alcanzar salvación o no. Entonces vamos a ver a qué conclusión llegan, porque fue una discusión grande, tan grande que vieron bien llamar a los apóstoles y ancianos y que fueran todos a Jerusalén a conversar y a ponerse de acuerdo con este tema. Amén. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gozo a todos los hermanos. Fíjense bien, Pablo y Bernabé iban camino a Jerusalén a discutir el tema, pero antes de llegar allá, antes de subir a Jerusalén, dice la escritura que pasaron por Fenicia y Samaria y comentaron a los hermanos cómo había hecho el Señor, cómo el Señor Jesús había convertido a los gentiles, cómo la puerta de la fe había sido abierta a los gentiles. Y obviamente la iglesia que estaba en Samaria y en Fenicia se gozaron por lo que Pablo y Bernabé le habían comentado que el Señor había hecho. Amén. Claro, gozados con lo que se gozan, alegrados con lo que se alegra. Amén, gozados siempre en el Señor, alegrados siempre en Él. Entonces, vemos que Pablo, en su paso a Jerusalén, llega a esta comunidad cristiana que había en Samaria y en Fenicia y les comenta, bueno, sí, Dios también le dio el Espíritu Santo a los gentiles, Dios también le ha dado la salvación a los gentiles. Dios tiene pueblo entre otras naciones y muchos ya lo han aceptado, amén. Y bueno, los hermanitos de Samaria y de Fenicia, como buenos creyentes, como buenos hijos de Dios, se gozaron que el Señor hubiera obrado de esa forma en medio del pueblo gentil, amén. Dice, y causaban gran gozo a todos los hermanos, amén. Fíjense bien, la noticia de que Dios había aceptado a los gentiles como parte del pueblo de Dios fue un gran gozo para los hermanos. Fue un gran gozo, me imagino que glorificaban a Dios, alababan a Dios por su misericordia. O sea, le cayó muy bien esa noticia a todo el pueblo de Dios, amén, que estaba en Samaria y en Fenicia. Ok, entonces vamos a ver versículo 5. Versículo 4, perdón. Y llegado a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ok, Pablo llegó a Jerusalén, ¿verdad? Y ya lo estaban esperando apóstoles, ancianos, ya lo estaban esperando para empezar a conversar, a debatir, a discutir sobre el tema. Ya cuando Pablo llega y Bernabé llega, ya en Jerusalén, ya lo estaban esperando los ancianos y los apóstoles. Dice la escritura, apóstoles y ancianos. Entonces cuando Pablo llega, ¿verdad?, a Jerusalén, ¿qué hace Pablo? Le comenta a los apóstoles y a los ancianos qué cosas había hecho Dios en medio del pueblo, del pueblo gentil. Le comenta, yo me imagino que Pablo le dice, sí, el Señor salvó a los samaritanos, sí, el Señor salvó a los de Chipre, sí, el Señor salvó a los de Listra, sí. Los de Iconio creyeron, los gentiles que estaban en Iconio creyeron. O sea, yo me imagino que Pablo le comenta a los ancianos, a los apóstoles que estaban presentes en Jerusalén, todo lo que había pasado en su primer viaje misionero, todo lo que había pasado en ese viaje que él hizo con Bernabé. ¿Cuántos gentiles sabían que iba en Iconio? ¿Cuántos gentiles sabían que iba en Chipre? ¿Cómo lo habían perseguido los judíos? Yo me imagino que Pablo le contó a ellos, a los ancianos y a los apóstoles,
con lujo de detalle cómo había obrado Dios poderosamente en medio del pueblo gentil para que ellos creyeran en Cristo y se salvaran por gracia. Pablo, yo me imagino que le contó el testimonio. No, yo fui piconio y resulta que yo prediqué allí y en una sinagoga judía, pero los judíos ninguno me creyó, me creyeron fueron los gentiles. No, que yo fui para Listra y los fariseos hijos del diablo, los fariseos hijos del diablo me siguieron hasta allá y me lapidaron, que yo no que estaba muerto, pero gracias a Dios los hermanos de Listra me salvaron, gracias a Dios los hermanos de Listra me ayudaron. Entonces yo me imagino que Pablo le contó a los apóstoles y a los ancianos todas las cosas que el Señor había hecho en medio del pueblo gentil, que no era poca cosa, no era poca cosa. Y no solamente Pablo tenía testimonio de eso, Pedro tenía testimonio de cómo Dios había hablado de Cornelio, su familia y sus amigos. Entonces, yo me imagino que Pablo le comenta todo eso. No, si los judíos casi ni me creen, me han creído mucho más los gentiles y han aceptado mucho más gentiles al Señor Jesucristo que los mismos judíos. Los mismos judíos lo que me están persiguiendo. Los judíos lo que están ahora obstruyendo mi camino, obstruyendo la voluntad de Dios. Entonces yo me imagino que Pablo le contaría todo eso a ellos, pues. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a guardar la ley de Moisés. Fíjense bien, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, ellos habían creído en Cristo, pero en verdad, no entendían la obra de Dios por medio de Cristo. Si tú crees en Cristo, ya eres salvo, porque los méritos de Cristo te salvan, porque la obra de Cristo te salva, porque la obediencia perfecta de Cristo es puesta en tu cuenta y Dios te ve a ti a través de su Hijo amado y Dios te ve como si tú no hubieras roto ni un plato y ve a Cristo como el peor delincuente para que, bueno, eso pasó en la cruz de Calvario más bien, obviamente, para que tú seas salvo. Dios hizo que Cristo fuera el peor pecador cuando lo convirtió en pecado para que nosotros recibiéramos la justicia perfecta de Cristo. Entonces Dios en la cruz ve a Cristo como un pecador, pero a nosotros nos ve como a Cristo. Eso es lo que pasa, por eso que somos salvos. Nosotros no necesitamos circuncidarnos porque la circuncisión era una señal de que se estaba en el viejo pacto. La circuncisión fue Dios se la dio a Abraham antes del pacto, antes del antiguo pacto. Dios se la dio a Abraham y Dios le ordenó a Abraham, que todo niño nacido de Israel se circuncidara como señal de que era parte del pueblo de Dios. Entonces eso se siguió haciendo hasta los tiempos de Moisés y más allá, ok. Pero eso todo pertenece al antiguo pacto. Los judíos sí tenían que circuncidarse porque era la forma en que ellos tenían de ser diferentes a las demás naciones. Los judíos estaban circuncidados y eso significaba que eran parte del pueblo de Dios. Esa era la forma de Dios decir: bueno, Israel es un pueblo diferente a los otros pueblos, porque Israel tiene mis mandamientos, Israel tiene mis preceptos, Israel tiene mis ordenanzas. Pero nosotros no tenemos que circuncidarnos
para sabernos, para ser hijos de Dios, porque si nosotros creemos en Cristo, automáticamente Cristo nos da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, que lleno de su nombre, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. No por carne ni por sangre ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Entonces Cristo es el que me hace estar en la nueva alianza con Dios. Y recuerde que no es que la nueva alianza con Dios, es decir, el nuevo pacto, no tenga circuncisión. Sí tiene circuncisión. Cuando nosotros creemos en Cristo, Dios nos circuncida el corazón por medio de su Espíritu Santo. Y ya somos circuncidados. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ve y Dios nos percibe y Dios sabe que nosotros somos parte de su pueblo. Así no tengamos la carne circuncidada, Dios conoce que los creyentes del Nuevo Testamento estamos bajo el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque también estamos circuncidados, pero no en la carne, sino en el corazón por medio del Espíritu Santo. Amén. Es una circuncisión mejor. ¿Por qué? Porque los judíos se gloriaban de que ellos estaban circuncidados y las otras naciones no. Porque los judíos creían, como estos judíos que querían judaizar a la iglesia, que si no estaban circuncidados no eran salvos. Y eso es un error. Porque mi salvación no depende de que un hombre me mutile X parte. Mi salvación depende de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. No de lo que un hombre puede hacer por mí. De lo que Cristo ya hizo por mí. De lo que Dios hizo por mí a través de Cristo. De eso depende mi salvación. No de que yo me mutile una parte o me mutile otra parte. Porque eso lo utilizan los hombres. Es para gloriarse en nuestra carne. Amén. Entonces seguimos, hermano. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. O sea, eso era lo que se iba a discutir. Se iba a discutir en el primer concilio, que como le dije, un concilio es una reunión para determinar o para aclarar o para dar claridad a una doctrina cristiana o a un asunto de moral en que los cristianos estuvieran en desacuerdo, como este asunto de que si los gentiles se deben circuncidar o no. Para eso se hacen los concilios, para eso se hacen, los concilios, para determinar esas cosas. Por lo menos en una congregación cristiana evangélica, si hay un grave problema en la doctrina, bueno, los pastores pueden hacer un concilio, pueden solicitar un conversatorio para para hablar sobre cierta doctrina que esté causando conflicto en la iglesia, como esta doctrina o esta enseñanza que querían introducir los judíos, o mejor dicho, los judaizantes a la iglesia. Amén. Y fíjense que eran judíos que creían en Cristo, pero que todavía no habían dejado atrás el viejo pacto. O sea, ellos creían en Cristo, pero igualito ellos estaban en el viejo pacto. O sea, creían en Cristo, pero no creían como se debe creer. Tenían una fe en Cristo ambigua, una fe que tal vez ni siquiera era salvífica. Amén. Entonces, bueno, Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio que fíjense, Pedro
después de tanta discusión, Pedro se levanta y dice, varones hermanos a los judíos, le dice, ustedes saben como ya hace algún tiempo Dios me mandó a predicar a los gentiles. Dice que ya hace algún tiempo yo escogí a los gentiles para que oyesen de mi boca la palabra del evangelio que es. ¿De qué suceso de qué evento está hablando él? Del evento de Cornelio. Él está recordando, recuerden hermano, lo que yo les dije que pasó cuando yo fui para la casa de ese gentil llamado Cornelio, donde estaba su familia y sus amigos, esperando por mí, por la palabra que yo les traía. Y él le dice, ellos creyeron, esos gentiles, le dice a Pedro, como Pedro le estuviera diciendo, hermano, yo soy testigo ocular de que esos gentiles creyeron verdaderamente en Cristo Jesús y que Dios, nuestro Dios, los aceptó a ellos. O sea que la fe de ellos, perdón hermano, o sea que la fe de ellos es verdaderamente genuina. Dios los aceptó a ellos al igual que a nosotros. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo? Supongan que los judíos le hubieran preguntado a Pedro, Pedro, ¿cómo estamos seguros nosotros de que, cómo estáis seguros vos, Pedro, de que Dios los aceptó igual que a nosotros? Y Pedro continúa diciendo, Dios que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Pedro le dice, yo estoy seguro que Dios aceptó a los gentiles y les dio lo mismo que nosotros. Porque yo, ocularmente, yo vi personalmente, nadie me lo contó, como el Espíritu Santo entró en ellos. Yo lo vi, yo presencié como ellos hablaban en lengua. Yo vi como el Espíritu Santo entró en ellos, al igual que como entró en nosotros el día de Pentecostés. Yo vi que Dios le dio a ellos lo mismo que nos dio a nosotros. Recuerden, hermano, que yo se los comenté. Ellos lo había comentado ya anteriormente. Y estos hermanos, Cornelio, su familia y sus amigos, no estaban circuncidados. No estaban circuncidados porque Cornelio era un romano, un centurión de la compañía italiana. Ninguno se había cortado el prepucio. Y este es el punto de Pedro. Recuerden cómo Dios, a través de mí, a través de su evangelio, obró en los gentiles. Cuando yo fui a predicarle a este hombre y a su familia y amigos, y Dios que conoce los corazones, vio que la fe de Cornelio era genuina y por ende derramó su Espíritu Santo en él, al igual que en nosotros. Esto es lo que está Pedro. ¿Cómo sabemos que Cornelio verdaderamente creía en Cristo? Recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la confirmación inequívoca de que somos parte del pueblo de Dios, de que nuestra fe nos ha salvado, de que nuestra fe en Cristo nos ha hecho hijos de Dios y que nos ha salvado. Amén. Por la gracia de Dios. Amén. Entonces, era inequívoco que Dios había aceptado a los gentiles sin haberlos circuncidado. Porque si no, yo le hubiera dicho a Cornelio, vete a circuncidar y luego llama a Pedro. Cornelio, no, pero, ok, yo te voy a mandar a Pedro, pero primero te tienes que circuncidar. Y después tienes que cumplir con toda la ley. Y si tú haces eso, Cornelio, yo te voy a mandar a Pedro para que Pedro te hable y tú tengas el Espíritu. Así no fue que pasó.
Cornelio era un incircunciso, pero tenía verdadera fe, era un verdadero hijo de Dios, y cuando oyó la palabra, que la creyó genuinamente, Cornelio fue circuncidado. Sí, en ese momento Cornelio fue circuncidado, pero de corazón por el Espíritu Santo. Amén. A eso quiere llegar Pedro. Y dice versículo 9, ninguna diferencia hizo entre ellos, purificando por fe su corazón. Claro, ninguna diferencia hizo entre Cornelio y los judíos, porque al recibir el Espíritu Santo, obviamente significa que Dios les perdonó sus pecados, significa que Dios lo añadió a su familia, y significa que son tan salvos o más salvos que cualquier judío. Porque déjenme decirles, no creo que esos judíos que estaban queriendo obligar a que los gentiles se circuncidaran fueran muy salvos. Aunque la Biblia dice que son creyentes, que habían creído en Cristo, parece que no habían creído muy bien. Amén. Entonces Pedro le dijo, bueno, si ya el testimonio más veraz y el testimonio más importante no nos está dando Dios mismo al derramar su Espíritu Santo sobre ellos. Porque ustedes han visto que en la Biblia, en alguna escritura, que Dios derrame de su Espíritu Santo sobre alguien que no es salvo, o que Dios derrame de su Espíritu Santo sobre alguien que no le conoce o alguien que no le ama. No, hermano. Entonces, ya con el hecho de que Dios haya derramado el mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo que derramó en los apóstoles y en los 120 que estaban en el aposento alto, en la familia de Cornelio y en los amigos de Cornelio, es decir, en los gentiles, ya era más que suficiente para Pedro para saber que no hacía falta ninguna circuncisión. Y como yo les vengo diciendo, no es que no hubo una circuncisión, sí la hubo, pero de corazón. Amén. Entonces, vamos a ver. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? Fíjense bien. Y ya con esto casi terminamos. Por hoy, ¿verdad? Fíjense bien que dice. Ahora pues, ¿por qué tendrá Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué tentáis a nuestro Dios poniendo en la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestro Padre ni nosotros habíamos podido llevar? Es decir, ¿por qué quieren ustedes que los gentiles, que los creyentes en Cristo se sometan a la ley, a los ritos de la ley, si ni siquiera nosotros, que somos judíos de nacimiento, habemos podido cumplir con la ley? O sea, ¿por qué quieren ustedes que ellos fracasen al igual que nosotros y nuestros padres habemos fracasado? O sea, ¿por qué quieren ustedes imponerle a los gentiles una carga que ni nosotros, los judíos de nacimiento, de raza, habíamos podido llevar correctamente? Y él le dice, ¿por qué tentáis a Dios? Claro, porque si ya Dios ha dicho algo, si ya Dios ha manifestado por medio de su obrar en medio de los gentiles que no se necesita la circuncisión, ¿quién es el hombre para imponer algo que Dios no ha impuesto? O sea, si Dios no le ha impuesto
más nada a los gentiles, sino que crean en Cristo. Entonces, ¿quién es el hombre para querer imponer algo que el mismo Dios, el Dios de Israel, no ha impuesto? Ese es el asunto aquí. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Pero que ustedes están mal, porque ustedes quieren poner un yugo sobre los hermanos gentiles que ni nosotros mismos ni nuestros padres no hemos podido llevar. Y ustedes quieren poner un yugo sobre los gentiles que el mismo Dios de Israel no ha puesto sobre ellos. Entonces ustedes están mal. Hermanos, dice la Escritura que por las obras de la carne, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Entonces vamos a suponer que los judíos le hubieran dicho a Pedro, Pedro, entonces vos lo que queréis es que los gentiles no cumplan la ley. No. Es que no hace falta. En el nuevo pacto no excluye la ley. No excluye los 10 mandamientos. No. ¿Por qué? Porque si yo tengo el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo me va a ayudar a yo guardar la ley. Ahora no por una obligación o por temor a un castigo. Ahora el Espíritu Santo me va a ayudar a guardar la ley y a cumplir la ley para demostrar mi amor al Dios de la ley. No es que nosotros decimos, no, estamos bajo la gracia y no vamos a cumplir la ley, no. Es lo contrario, estar bajo la gracia te lleva a cumplir la ley, porque el Espíritu de gracia, es decir, el Espíritu Santo, te capacita y te ayuda en tus debilidades para guardar la ley. Lo que pasa es que esos judíos que están queriendo judizar aparentemente no tienen el Espíritu Santo, o no conocen bien cómo obra el Espíritu Santo. En pocas palabras, o en otras palabras, estar bajo la gracia no significa que no tenemos que cumplir la ley de Dios, no. Significa estar bajo la gracia, que ahora estando bajo la gracia tenemos lo necesario, somos capacitados por el Espíritu Santo para que por amor cumplamos las obras de la ley. Porque los judíos podrían decir, Pedro, ¿qué queréis vos? Que ellos sean salvos y violen la ley y sean salvos. No, pero es que estar bajo el nuevo pacto no es una persona que no cumple la ley. Al contrario, que está en el nuevo pacto, el Espíritu Santo, que lo ha sellado, que lo ha salvado, que lo ha regenerado, lo lleva a él a cumplir la ley. Ese es el asunto. Amén. Entonces Pedro les está haciendo claro, no, ustedes están equivocados porque ustedes le quieren imponer una carga a ellos de cumplir con la ley judía, ¿verdad? Que Dios no les ha impuesto. Dios a Cornelio no le dijo, Cornelio, ve y circuncídate, y después que tú te circuncidas, entonces yo voy a hablar de Cristo y tú vas a creer y vas a recibir el Espíritu Santo. Cornelio recibió el Espíritu Santo cuando Pedro estaba hablando. En ese momento Cornelio sí fue circuncidado, pero de corazón, no de prepucio. En ese momento Dios dijo, Cornelio y su familia y amigos son mis hijos, sin importar que sean romanos, son mis hijos. Y ahí Pedro se dio cuenta también que Dios verdaderamente no hacía acepción de personas. Amén. Y Pedro le dice, bueno, pero
lo que ustedes le piden a ellos, que se sometan a la ley, ni siquiera nosotros mismos lo hemos hecho bien. Amén. Ni siquiera nosotros, que somos judíos de nacimiento, cumplimos la ley. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Fíjense bien. Ya para terminar, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos al igual modo que ellos. Entonces fíjense la diferencia de mentalidad, ¿no? Los judíos que estaban judaizando, para la redundancia, decían, no, ellos tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Eso era lo que decían ellos, no. Ellos, los gentiles, tienen que circuncidarse para guardar la ley y así ser salvos. Eso era lo que pensaban los judíos, los que lo querían judaizar. Pensaban, no, ellos tienen que guardar el rito de la ley para poder ser salvos. Esa era la discusión. Y Pedro le está diciendo, se lo está dejando bien claro, que él y los apóstoles sabían que era por la gracia del Señor Jesús que íbamos a creer. Que era por la gracia del Señor Jesús, perdón hermano, tantito lucho. Que era por la gracia del Señor Jesús que ellos finalmente iban a ser salvos, al igual que los gentiles. Entonces se fían lo que un verdadero cristiano piensa. La salvación no es por obra, Efesios 2, 8 y 9. Para que nadie se gloríe, es por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es donde Dios. Eso dice la Escritura. Eso es lo que está diciendo Pedro. Nosotros sabemos muy bien, los apóstoles, y todo lo que hemos aceptado verdaderamente a Cristo, que la salvación del hombre no depende por obra. Que lo que nos va a salvar a nosotros de la ira de Dios que merece nuestro pecado, y lo que ya no está salvado porque ya somos salvos, es la gracia del Señor Jesús. Es la gracia de Dios que hemos recibido mediante la fe que es en Cristo Jesús. Eso es lo que nos va a salvar a nosotros. No es cortarnos el prepucio o no cortarnos el prepucio. No es celebrar la Pascua como lo celebran los judíos o no celebrar la Pascua como lo celebran los judíos. No celebrar la fiesta de las enramadas como lo celebran los judíos. Y no me vayan a malentender. Obviamente, yo no estoy diciendo que la fiesta del Señor, que celebrar ninguna de las fiestas del Señor sea malo. No. Lo que está malo es decirme a mí que si yo no celebro alguna de las fiestas del Señor, yo no estoy salvo. Eso es lo malo. Si yo voy para Israel, un ejemplo que Dios me permitiera a mí ir para Israel, y yo puedo celebrar la Pascua con una familia judía, yo la celebraría con todo gusto, con gozo, hasta con gozo la celebraría. Pero yo sé que de esa celebración, de esa fiesta, no depende mi fe. Eso es no depende mi salvación. Mi salvación no depende de cumplir con ningún rito de la ley, porque ya Cristo cumplió con todos y cada una, con todas y cada una de las demandas de la ley que yo no podía cumplir. Cristo la cumplió por mí, para que yo pudiera ser salvo. Cristo hizo en la carne lo que yo jamás iba a poder satisfacer, la justicia de Dios, porque Cristo sí cumplió de cabo a rabo, de rabo a cabo, no sé cómo he dicho, para que me entiendan, de la A a la Z, con la ley. Él cumplió con toda la ley
Y luego esa justicia obtenida por Cristo pasó o fue imputada a mi cuenta. Es decir, Dios me ve a mí a través de Cristo como que si yo hubiera cumplido toda la ley. Y por eso soy salvo. Esa es la gracia de Dios. Mediante mi Señor Jesucristo. Esa gracia, mediante la fe, es lo que me hace salvo al final de cuentas. Y lo mismo que me hace salvo a mí, es lo mismo que hace salvo a Pablo, a Pedro, a Lucas, a Juan, al rey David, a Elías, a cualquiera de los hijos de Dios. Es la fe. No son las obras de la ley, no son los ritos de la ley, es la fe. Lo que hizo salvo a Abraham no fue la ley, porque Abraham, cuando en los tiempos de Abraham ni siquiera había sido establecida la ley, fue la verdadera fe de Abraham que lo llevaba a obrar conforme a la voluntad de Dios, lo que lo justificó. Así que Abraham y todos los descendientes de Abraham que sean salvos han sido salvados por fe, no por ley, no por cortarse el prepucio. Amén. Eso vino después como confirmación de lo que Dios le había prometido a Abraham, como señal. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Pedro y todos los apóstoles están claros que vamos a ser salvados por gracia, tanto judíos como griegos, como italianos, como colombianos, como venezolanos. Vamos a ser salvos por gracia. Los salvos somos salvos por gracia. Es decir, en el día de juicio, yo no me voy a poder gloriar delante del Señor y decir, claro, Señor, ¿cómo no me salváis a mí? Si yo cumplí toda la ley. Yo cumplí toda la ley, hice todos los rituales y todo. Yo nunca pequé, Señor, pero claro, ¿cómo no me voy a coger a mí? Si yo soy Elías II. No. En el día del Señor, en el día del juicio del Señor, los salvos van a reconocer que toda la gloria en la salvación viene del Señor. Los salvos van a tirar su corona a los pies de Cristo. Porque van a reconocer que si ellos están allá en el reino de los cielos fue por la gracia de Dios. Para que Dios sea alabado por su gracia. Amén. Por eso es que la salvación no puede ser un asunto de obras humanas. No puede recaer en las obras humanas. Porque si un ser humano se salva por sus medios, entonces ese ser humano le va a quitar la gloria a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Entonces, eso era lo que pasaba, o lo que pasó en este tiempo. En el primer concilio se discutió precisamente eso. Se estaba discutiendo ese asunto y bueno, Pedro les habla a los judíos que quiere que los hermanos cristianos se circunciden de esa forma. Amén. Entonces bueno, todavía el concilio no ha terminado. Todavía todavía vamos a seguir en esta parte. Pero ya será el día de mañana si Dios quiere me lo permite. Porque dije que le iba a dejar hasta el versículo 11. ¿Amén? Entonces bueno. Pero ya sabemos cuál era el conflicto, cuál era la discusión y cómo lo veían los apóstoles, cómo Pedro usó el ejemplo de Cornelio para que los judíos vieran que no necesitamos los gentiles de circuncisión de la carne, porque Dios ya había confirmado a Cornelio y a su familia con el mismo Espíritu Santo que le había dado a ellos sin estar circuncidados. Amén. Entonces debemos saber que si los apóstoles hubieran aceptado este tipo de doctrinas, hubieran desechado la gracia de Dios, porque automáticamente, si yo me quiero salvar por obras,
ya no me puedo salvar por gracia. Si yo quiero acumular obras para yo salvarme a mí mismo, ya no es por gracia, sino por obra. Mas si es por gracia, las obras quedan incluidas. Es decir, las obras y la gracia, la obra y la gracia se excluyen mutuamente. Amén. Entonces, bueno, espero que me hayan entendido y espero que el Espíritu Santo los ministre y que entiendan que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia, por medio de la fe. No es un don que el hombre pueda dar, no viene de nosotros dar la salvación, sino de Dios, para que el hombre no se pueda gloriar. Amén. Entonces, esa es la discusión que se presentó en el primer concilio hecho en Jerusalén a causa de estos judaizantes, a causa de este peligroso grupo, a causa de esta peligrosa secta llamada los fariseos, que aparentemente algunos habían creído en Cristo, pero no habían creído como se debía creer, y querían obligar a hermanos cristianos a circuncidarse. Entonces ya sabemos que tenemos que estar muy atentos con esas sutilezas del diablo, porque ya para terminar, el diablo es muy sutil. El diablo no te va a decir, aquí estoy, soy el diablo, pero tengo un diente y 2 cachos y estoy rojo como la sangre. No. Sí, no se va a presentar el diablo. Entonces hay que tener cuidado, hermanos y amigos, porque personas como esta, como los fariseos, hay ahorita muchas personas como estos fariseos legalistas, que quieren judaizar al pueblo de Dios para gloriarse ellos. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado, porque no creamos que esto que pasó en la iglesia primitiva, que pasó en los tiempos apostólicos, no sigue pasando y mucho más de lo que nos gustaría realmente. Amén. Entonces tengamos cuidado con la sutileza del diablo y sigamos confiando y creyendo que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Amén. Cualquiera que venga ustedes con ese cuento de que no, que tienen que llamar a Jesús Yeshua, no, que tienen que practicar alguna fiesta judía. No, por gracia yo soy salvo, por medio de la fe que hay en Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos y amigos. Dios me lo bendiga y lo guarde. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de mi Señor Jesucristo, sea con todos vosotros, y que la paz del Padre, la gracia del Hijo y el poder del Espíritu Santo sea sobre todo el pueblo santo de Dios. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Feliz jueves, hermano y amigo. Amén y amén.